Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Primero, Jesucristo enseña, y abundantemente además, que Él tenía para completar su misión que regresar. Es decir, el misterio de Cristo no es sólo su encarnación, su pasión, su muerte en la cruz para nuestra redención, su resurrección gloriosa, su ascensión a la derecha del Padre, el envío del Espíritu Santo, sino que tiene que completarse con algo que todavía no ha ocurrido. Y es fundamental. Igual que si hubiese faltado el envío del Espíritu Santo, hubiese faltado algo fundamental, igual que si hubiese faltado la ascensión, hubiese faltado algo fundamental. Igual que si hubiese faltado la resurrección. O sea, no podemos entender el misterio de Cristo faltando algo de esto. Pues tampoco si falta el regreso del Señor. La venida en poder y gloria. El regreso de Cristo. Es algo fundamental. Es decir, su obra estaría incompleta. Su misión incluye lo que va a ocurrir cuando Él regrese. Y esto es motivo de esperanza para todo cristiano. El cristiano vive por las virtudes teologales que nos unen a Dios. Y la esperanza que nos mueve a hacer, a guardar las promesas del Señor y su reino eterno. ¿Y cómo van a cumplirse todas las promesas del Señor? Si Cristo no regresa. Luego, el regreso de Cristo está en el centro de la virtud teologal de la esperanza. Y quien no espera el regreso de Cristo, digamos que tiene una esperanza deficiente o moribunda o inexistente. Igual diríamos quien no cree en alguna verdad de fe. Su fe sería pues muy pobre o inexistente o muerta, ¿verdad? Y sin fe no podemos agradar al Señor, pero sin esperanza no podemos recibir sus promesas ni alcanzar lo que Él nos ha prometido. Y no es verdad que amamos al Señor si no creemos en Él y esperamos en Él. Porque es la fe y la esperanza las que nos unen a Él también por la caridad. Van unidas las tres virtudes. Pues bien, el deseo del Señor es, primero, que no estemos en la ignorancia. Porque, ¿cómo motiva nuestra esperanza? Igual que la fe, por la palabra de Dios. Es la fe. Por la predicación de la palabra de Cristo, es la fe. Es decir, nace la fe, recibimos el don de la fe por su palabra. Pues, ¿cómo Él motiva nuestra esperanza? Con sus promesas. Con sus promesas. Es decir, nace en nosotros la esperanza cuando recibimos la promesa de Cristo. Y si vamos a los evangelios, tenemos muchas promesas del Señor. Como cuando dice a los discípulos, antes de la ascensión, que iba a preparar unas moradas para ellos. Entonces, una promesa de Cristo para sus discípulos. Tremendo, poderoso. Pero aquí, en este evangelio y muchos otros, el Señor incide en una realidad que es fundamental para que nuestra esperanza esté correctamente colocada. Cuando venga el Hijo del Hombre, el Señor está diciendo, yo, que soy el Hijo del Hombre, voy a regresar. Todavía está hablando con sus discípulos en el tiempo de su vida pública. Claro que les instruyó también de lo que iba a ocurrir en su pasión y que iba a resucitar. También les habló de cómo verían, incluso a Nicodemo, ¿verdad? A Natanael, cómo verían cosas mayores, los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es decir, estaba hablando de que vería la ascensión. O sea, fue anunciando todo lo que iba a pasar, pero de las cosas que más anuncia es
de su segunda venida, del regreso de Cristo en poder y gloria. ¿Y cómo sería todo esto? Y de hecho, aunque nos da luz para esperar ciertas cosas que van a ocurrir con su segunda venida y después, lo que va a ocurrir después también, inmediatamente antes e inmediatamente después, al Señor lo que más le interesa, repito, quiere que no estemos en la ignorancia y nos da luz para entender esta realidad y motivar nuestra esperanza, pero lo que más le interesa es que estemos pendientes y preparados. Es decir, no tanto que entendamos en detalle cómo van a ser los acontecimientos previos y cómo van a ser las cosas posteriores. Porque eso, cuando vaya ocurriendo, lo iremos viviendo y iremos en ese momento entendiendo toda la palabra, toda la luz que ya se nos ha dado para ir encajando las cosas. Pero la intención del Señor, sobre todo, es que estemos preparados, es decir, no tanto pendientes de los acontecimientos, sino centrados en nuestra actitud, es decir, en cómo es nuestra esperanza, en cómo es la preparación de nuestra vida y nuestra actitud de estar preparados para recibir al Señor. Que no nos sorprenda, esto es lo que el Señor está diciendo aquí, que no nos sorprenda como un ladrón que va por la noche a robar y el dueño de la casa pues está despistado, está dormido. Al contrario, insiste el Señor, que estemos despiertos. ¿Y qué significa estar despierto en contraposición a estar dormido? Pues el Señor, por un lado, nos da el conocimiento para estar en la verdad y no estar dormidos en la ignorancia. Pero por otro lado, insiste la palabra de Dios, hemos ido a San Pablo también a hablar de esto, de que lo que hace que la gente esté dormida es cuando están viviendo en el pecado. O sea, el pecado es como un sueño, un sopor que lleva a cegar a los hombres, a mantenerlos en la oscuridad, a hacerlos esclavos de este mundo, y por tanto, no estar activos, despiertos, vivos, sino muertos por el pecado. No estar vivos para preparar y recibir a Cristo en su venida. Preparar ese encuentro con el Señor cuando regrese. Y esta es la actitud que el Señor espera de nosotros, que estemos despiertos. Y nos da un ejemplo para entenderlo muy bien. Cuando venga el Hijo del Hombre pasará como en tiempo de Noé. Es decir, Él quiere que esto no nos sorprenda, sino que nos encuentre con la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Pues en tiempo de Noé, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues que a algunas personas les pilló totalmente desprevenidos y a otras personas les pilló preparados. La actitud correcta es la de los preparados. Es decir, lo que va a ocurrir va a ser semejante a cosas que ya han ocurrido. Luego, la historia nos enseña, nos da luz para poder prepararnos para lo que viene. ¿Y qué ocurrió en tiempos de Noé? Pues lo que ocurrió fue todo un periodo previo al diluvio en que Dios fue revelando sus pensamientos, sus planes. Ante la actitud, ante el pecado de la humanidad, Dios fue revelando sus planes. Y sus planes fueron de dar un nuevo inicio a la humanidad, dar una nueva oportunidad a la humanidad. Para dar esa nueva oportunidad a la humanidad, era necesario que el mal tuviese un fin. Y para eso era necesario que los hombres o se convirtiesen, hiciesen caso a la verdad que Dios les daba y encontrasen por medio de la revelación que Dios les daba la vía de la salvación, la vía del escape de lo que iba a venir, para ser ese germen de la nueva humanidad, o, rechazando la verdad, perecer.
Es la forma como Dios trató al pecado de la humanidad en ese tiempo. ¿Cómo? Con misericordia y con justicia, las dos cosas. La misericordia para ofrecer una vía de escape, una vía de salvación, que fuese medio para instaurar una humanidad nueva en un mundo renovado. Justicia para que quien rechazase la palabra de Dios encontrase el castigo justo por sus pecados, pero todavía no muriese, porque fue un castigo, el diluvio, que hizo que pereciese la humanidad después de un tiempo, no inmediatamente. Un tiempo de sufrimiento en que veían crecer el agua, que no sabían para dónde escapar, hasta que al final no hubo lugar a donde escapar. Pero en todo ese proceso tuvieron tiempo, seguramente algunos, de arrepentirse de su necedad, de lamentarse tantas veces: no hice caso a la palabra de Dios que Noé proclamaba, y era verdad. Pude salvarme y desprecié esa oportunidad, pero ahora me arrepiento. Dios mío, perdóname. Seguramente que muchos se volvieron a Dios en esos instantes finales de su vida. Y seguramente que Dios tuvo misericordia. Y tal vez otros se rebelaron más contra Dios, maldiciendo a Dios por haber enviado ese castigo y no haber permitido que continuasen viviendo a su modo, de espaldas a Dios, siguiendo con sus planes, con sus negocios, con su soberbia, con su maldad, con su pecado. Pero Dios todo lo que hace es perfecto. Y en la venida de Cristo, en el regreso de Cristo, lo que va a hacer Dios por medio de su Hijo, en el regreso de Jesucristo, va a ser perfecto. Misericordia y juicio perfectos, para instaurar una humanidad nueva, renovada, en un mundo renovado. Pero ahora estamos en el tiempo de la preparación. Este es el tiempo en el que la palabra de Dios, como en tiempos de Noé, ya estaba entre los hombres. Este es el tiempo en que tenemos que anunciar la verdad, para que la gente escape de la ira venidera y encuentren la puerta de la misericordia para ser protegidos, guardados en el corazón de Cristo y poder esperar ese momento del regreso de Cristo con confianza, con esperanza, con amor, con gozo, sabiendo que el Señor viene a librarnos de este mundo podrido que perece en las garras de Satanás, hasta las trancas en el pecado, en la maldad, en el engaño, en todo tipo de perversión. Escapad de esta generación malvada, decía San Pedro el día de Pentecostés, inspirado por el Espíritu Santo. De muchos modos y maneras les repetía: huid de esta generación perversa. Supongo que las palabras de Noé no eran muy distintas. Y quizá en estos tiempos se necesitarían voces que dijesen algo parecido. Porque nuevamente los hombres tenemos pensamientos que no coinciden con los pensamientos de Dios. Nuestras opiniones son distintas a cómo Dios ve la realidad, cómo Dios juzga con verdad todas las cosas. De hecho, este Evangelio nos dice que a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. No va a coincidir lo que Dios va a hacer con vuestra opinión, con lo que vosotros pensáis, imagináis. No va a ser así. Dios tiene caminos distintos a los de los hombres y pensamientos que no coinciden con los nuestros, gracias a Dios. El problema es que tenemos que convertirnos, es decir, cambiar nuestros pensamientos para acoger los pensamientos de Cristo, que son la verdad. Y no queremos decir palabras que suenen feas, no queremos ofender a los demás, queremos llevar una vida pacífica, tenemos nuestro plan y estamos posiblemente con falta de temor de Dios, falta de esperanza, falta de fe, con falta de obediencia al Señor, pecando
y haciéndonos merecedores de que tal vez nos toque lo que no querríamos que nos tocase, pero que tal vez nos va a tocar. Porque en vez de estar despiertos, estamos dormidos. En vez de estar en la verdad, estamos jugando. En vez de vivir con santo temor de Dios, huyendo del pecado, decimos que no es para tanto, que no pasa nada, que Dios tiene misericordia, y no entendemos la misericordia de Dios, porque no entendemos la urgencia de estos tiempos. Desde que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ha empezado el tiempo de la predicación del regreso de Cristo. Estamos en ese tiempo. Pero claro, San Pablo nos dice que cada vez se acerca más ese momento, que estamos más cerca de ese día, que la noche está avanzada. Y en este momento la oscuridad cubre los pueblos. Se aplica muy bien aquella profecía del Antiguo Testamento. Pero dice, sobre ti y nacerá la luz. Cristo regresa. Esta es nuestra esperanza. Pero ¿lo es verdaderamente? Pues bien, ¿qué hizo Noé? Obedecer a la palabra del Señor. Hizo lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Él no sabía seguramente el tiempo en que vendría el diluvio, pero sabía lo que tenía que hacer para que ese momento le encontrase en el sitio correcto. Nosotros también, aunque no sepamos el momento del regreso de Cristo, sabemos que este es momento de preparar nuestros corazones por la virtud de la esperanza, de edificarnos ese refugio que es una vida en santidad, porque eso nos hace vivir en Cristo, unidos a Cristo, y es la cruz de Cristo, la nueva arca, que nos guía a la salvación, que nos hará ser recogidos en su regazo. Pero además tenemos una misión. Como digo, repito, este es el tiempo de la Iglesia en que tenemos que proclamar la verdad a este mundo rebelde, apóstata, descreído, a este mundo que se cree seguro en sus engaños, a este mundo soberbio, pero que no entiende la necesidad de humillarse delante de Dios cuando es tiempo todavía para encontrar misericordia. La necesidad de proclamar la verdad, esto es conducir a los que están en las tinieblas al reino de la luz, a los que están dormidos al reino de los despiertos. Pero además interceder. En el ejemplo de Sodoma, esas ciudades, no solo Sodoma, sino aquellas otras, Gomorra, etcétera, que fueron destruidas, vemos cómo había una sociedad que se creía muy segura en su sabiduría, en sus medios tecnológicos, en sus negocios, en sus comercios, en su poder. Se habían ensoberbecido y se habían depravado y se habían alejado del plan de Dios para ellos tanto. Pues bien, toda esa sociedad de pecado que representa lo que hoy vive la humanidad, entendemos que el Señor también viene a ofrecer un escape, una salida, como la familia de Lot encontró. Pero tiene un papel fundamental la intercesión. Abraham estaba intercediendo por Lot y su familia. Y fueron salvos, aunque la mujer de Lot no llegó hasta el final. Es decir, no solo tenemos una responsabilidad de prepararnos para el regreso de Cristo y que nos pide despiertos, esperándolo con gozo, unidos a Él. Una responsabilidad de proclamar la verdad para que sea conocida y muchos más despierten y vengan a estar en el reino de Cristo de la luz y cuando Él regrese también puedan participar de esa tierra renovada que Él va a hacer. Sino una responsabilidad de interceder por este mundo rebelde a Cristo, ciego, que necesita la luz
del Señor, que necesita abrir su corazón a la verdad, que necesita humillarse y salir de su soberbia, de su ceguera, de su mal. Pues bien, el Señor nos llama a una esperanza grande. Nos ha profetizado Isaías que en aquel tiempo el Señor juzgará entre las naciones. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, ni se adestrarán para la guerra. Caminemos a la luz del Señor. No habrá guerras, pero no solo porque no haya conflictos entre los hombres, porque el Señor va a reinar sobre todas las naciones, sino porque la paz de Cristo, príncipe de paz, prevalecerá y reinará sobre nuestros corazones, nuestras vidas y sobre toda la humanidad, sobre toda la sociedad regenerada, que tendrá ese nuevo comienzo con el regreso de Cristo, que vendrá para reinar sobre todos los pueblos. Pues a Él la gloria y el poder, y digamos también con esperanza, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén.